La Ciudad de México es una de mis ciudades favoritas para visitar, y a pesar de que he ido algunas veces, sé que no he recorrido ni la mitad y que no la he conocido como debería. Lo que me consuela es que a través de este podcast no solo yo conozco más de esta ciudad, sino que junto a ustedes la vamos recorriendo. Hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia del convento de la Concepción y la leyenda de la monja fantasma. El convento de la Purísima y Limpia Concepción es un edificio religioso ubicado en la Ciudad de México en la zona histórica. Actualmente solo queda en pie la iglesia y muy poco de lo que fue el claustro, pero en sus mejores momentos fue el convento de monjas más amplio y rico de toda la ciudad. El terreno que hoy ocupan la iglesia y lo que queda del convento perteneció al conquistador don Andrés de Tapia, que donó al obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, para que ahí se fundara un colegio. El año de 1530 se ha marcado como la fecha de fundación del convento, pero la aprobación pontificia recién llegaría hasta 1586. En 1629 quedó prácticamente en ruinas debido a la terrible inundación de ese año. Fue reconstruido bajo el patrocinio de don Tomás de Aguirre y Suaznava. A la muerte del primero lo sucedió como patrocinador don Simón de Haro. La obra de reconstrucción concluyó el 28 de octubre de 1655. En reconocimiento de sus méritos, recibió el título real el 16 de julio de 1760, siendo casa madre de la orden concepcionista en la Nueva España, ya que de ese convento salieron todas las demás fundaciones de concepcionistas de México, como el de la Encarnación y el de Jesús María, entre otras. En las vísperas de la Reforma, en 1856, el convento poseía 132 propiedades urbanas y el convento ocupaba cuadra y media de la ciudad. Inclusive cerraba la calle de Dolores, que hoy se llama República de Cuba. Era tan grande que por este se les dio nombre a las calles aledañas, como Rejas de la Concepción, que hoy es Eje Central, y la Plaza de la Concepción, que aún mantiene su nombre. De lo que queda del convento, la iglesia es de lejos la parte mejor conservada, y destaca su robusto campanario de 2 cuerpos y gruesa manufactura, algo que no es común en conventos de monjas, que usualmente solo tienen torres de 1 cuerpo. Las paredes de la iglesia son de tesontle o roca volcánica, y sus portadas de otro tipo de roca ya más ennegrecida. Se ingresa por un lado del templo, y en una de las 2 portadas se encuentra el escudo de España esculpido en piedra blanca. Tiene además una cúpula no muy alta que da amplitud e ilumina el interior de la nave. Las ventanas que se ven desde fuera están muy ornamentadas y por dentro están enchapadas en oro. En el retablo neoclásico se venera a la imagen titular y con el mismo estilo se pueden encontrar los retablos laterales. Retrocediendo un poco en la historia, este convento se ubicaba en lo que fue el antiguo barrio indígena de Santa María Cuepopan. En los años que el convento aún funcionaba, los horarios de las rejas eran conocidos entre los vecinos y se decía que en el momento en que cerraban, también se cerraba la ciudad. Existe la creencia de que a finales del siglo XIX se le llamaba la Capilla de los Muertos porque servía como depósito mortuorio para los pordioseros, historia poco creíble aun cuando nunca ha dejado de estar rodeada por indigentes a los que la iglesia ha dado alimento por mucho tiempo. Sin embargo, una de las leyendas más conocidas de este lugar es una que ha pasado por muchas generaciones y es la que cuenta la historia de María Gil, hija de una adinerada familia. Según lo que se cuenta, María estaba muy enamorada de un joven de origen humilde de apellido Arrutia, quien no le correspondía, ya que solo tenía interés en su dinero y clase social. Los hermanos de María desconfiaban con mucha fuerza de ese sujeto, así que prohibieron el noviazgo. No obstante, el hombre no tenía ni la más mínima intención de abandonar a la joven, ya que su interés estaba puesto en la fortuna de la familia Gil. Cuando Arrutia se negó a terminar el noviazgo,
Los hermanos de María decidieron ofrecerle una fuerte cantidad de dinero para que se alejara de su hermana y no la volviera a ver nunca. El sujeto no lo dudó ni un instante, tomó el dinero y sin decir una sola palabra a María, desapareció de su vida. Debido a este abandono, la muchacha se sumió en una profunda tristeza y lloraba día y noche por la partida de su enamorado, y por ello los hermanos decidieron internarla en el convento de la Concepción, con la esperanza de aliviar un poco su tristeza, pero el encierro solo la hizo más infeliz. Lamentablemente para ella, que creyó que su novio no había regresado ya que había muerto, se enteró que el sujeto seguía vivo y además se había casado con otra mujer con la que vivía en otra ciudad. Por ello, una noche, haciendo caso omiso de su fe y desesperada por el dolor del abandono y la traición, decidió acabar con todo. Agarró una cuerda y se dirigió a un árbol de duraznos del convento, la amarró y se colgó de ella, perdiendo la vida de inmediato. Recién al día siguiente las monjas encontraron su cuerpo colgado del árbol. La bajaron y dieron sepultura en el mismo convento, dejando atrás ese terrible hecho. Sin embargo, algunas noches más tarde, algunas monjas comenzaron a ver la silueta de María reflejada en el agua de una fuente, siempre al anochecer. Tras varios avistamientos, las autoridades del convento decidieron prohibir a las monjas que salieran de sus habitaciones hacia donde estaba la fuente una vez que se ocultara el sol. Pero algunas tenían labores que cumplir y no podían evitar acercarse a la fuente, donde decían ver en el reflejo el cuerpo colgado de la joven María Gil. Otras cosas extrañas que las monjas notaban, esta vez dentro del convento, era que las cosas se movían o se perdían sin que nadie las tomara. Por las noches escuchaban pasos y gemidos, además que en algunas ocasiones sentían que alguien las estaba mirando. Por más que se bendijeron todos los rincones del convento y llamaron a muchos curas para exorcizar el claustro, no pudieron dar fin a esos fenómenos y decidieron aprender a vivir con ellos. Algunas monjas creían que era el espíritu de aquella hermana que decidió acabar con su vida y que tal vez como penitencia todavía continuaba entre ellas. El convento de la Concepción está ubicado en Belisario Domínguez número 7 en el centro histórico Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La inundación de 1629 arruinó el edificio en gran medida. Es por eso que tuvo que ser reconstruido en varias partes, por lo que dejó de ser un solo edificio. Ahora son varios unidos, que incluso parecen una pequeña ciudad en miniatura. Fue cerrado el 24 de octubre de 1861. Esto significó que las monjas quedaban exclaustradas, se suprimió el convento y se fraccionaron los terrenos. En la actualidad la iglesia sigue abierta a los feligreses, mientras el convento ha sido casi completamente destruido y en sus terrenos originales se construyeron casas particulares, estacionamientos, se instituyó la calle de la República de Cuba y múltiples negocios, hasta un cine que actualmente está abandonado. En lo poco que queda del convento en sí mismo, que no es más que a un lado del claustro, se encuentra instalada la escuela secundaria diurna número 11. El estado de conservación del templo, si bien no está en condiciones críticas o clausurado, no es el mejor. Esto es debido a que la pintura se está cayendo y también las paredes tienen mucha humedad. Además, la planta del templo está hundida bajo el nivel de la calle, por lo que se necesita bajar escalones para ingresar. Y además está más hundido de un lado que del otro, lo que se puede notar en los candelabros que cuelgan del techo. No pude encontrar una página web oficial, pero sí una de Facebook en la que se comparten fotos y avisos de las actividades que aún se llevan a cabo. La pueden encontrar como Templo de la Inmaculada Concepción. Y ahora sí llegamos al final de este episodio y nos estamos acercando al final de esta larga temporada. Espero que les haya gustado y si fue así,
No se olviden de compartir el episodio en sus redes sociales y etiquetar a @lugaresmisteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Si escuchan el podcast en Spotify, no dejen de suscribirse y calificarlo con 5 estrellas. Todo esto es gratis y me ayuda mucho para seguir creando contenido de este tipo. Como siempre, les agradezco por llegar hasta esta parte del podcast. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y los espero en otros lugares misteriosos muy pronto.